Hola amigos, qué gusto saludarlos. Es un placer que nos estén acompañando en el repaso de las lecciones de las escuelas sabáticas. Tenemos un invitado especial y nos acompaña nuestro pastor Bolívar Alaña. Es un placer también para mí poder acompañarles a todos ustedes. Continuamos con las lecciones durante este trimestre y nos toca compartir esta vez la lección 3, que se titula Controversias. Vamos a ver cómo el Señor Jesús se enfrenta a los fariseos y a sus tradiciones y cómo Él responde ante cada problemática que se genera. Para avanzar con el estudio, queremos hacerle una pregunta a nuestro pastor, y que es, ¿cómo se relacionan las controversias que el Señor Jesús enfrenta dentro del contexto de la lección del trimestre y que es el Evangelio de Marcos? Muy bien. Hay diferentes aspectos indudablemente, pero yo quisiera mencionar algunos en forma puntual. Nosotros tenemos como propósito de la lección de todo el trimestre, primero poder descifrar, poder entender quién es Jesús. Y en segundo lugar, poder discernir hacia dónde nos guía el Evangelio de Marcos para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento no solo del Evangelio, sino de la persona de Jesús. Ahora bien, para responder en forma específica, nosotros tenemos diferentes controversias que vamos a estar estudiando esta semana. Lo importante de esto es que existen controversias, pero Jesús trató esas controversias de la mejor manera que podía realizar en favor del conocimiento de Él mismo. Voy a darme a entender. Jesús, por ejemplo, ve que viene un paralítico para ser sanado. Muchos rechazan al paralítico, no lo querían dejar entrar y al final los amigos le ayudan para que pueda descender desde el techo. Y Jesús obra el milagro del paralítico, diciéndole tus pecados te son perdonados. Y comienza la controversia. Al iniciarse la controversia, la acusación que le hacían a Jesús era simplemente, ¿y este se cree Dios? ¿Cómo puede perdonar pecados? Y Jesús encuentra la solución no en una discusión con la gente, en este caso sacerdotes, etcétera, sino Jesús obra el milagro de sanación. Y cuando obra el milagro de sanación, pregunta, ¿qué era más fácil hacer? Decir, perdono los pecados o bien decir, levántate y obrar la sanidad. Jesús no se puso a discutir con la gente, sino que Jesús trató de mostrar quién era Él. Trató de dar a conocer el poder que Él tenía en favor de la humanidad, en favor del hombre. No entró en tantas discusiones, obró milagros, dio palabras de consuelo, de ayuda. ¿Por qué? Porque lo que él quería era poder mostrar la obra en beneficio del ser humano que quería realizar. Y eso lo aprovecha Marcos diciéndonos, yo les quiero enseñar quién es Jesús en los primeros 8 capítulos. Luego viene la otra parte que iremos estudiando semana a semana. Pero esa es la relación entre
el objetivo del trimestre y la lección de esta semana en forma específica. Me gustaría también, pastor, que pudiera explicarnos, así como vemos esta relación o cómo se generan estas controversias, cómo aplicamos esto en la vida de un cristiano hoy en la actualidad. La verdad es que no es fácil, no es fácil porque la tendencia del ser humano es entrar a responder a un cuestionamiento, a una palabra mal dicha o inclusive alguna acusación directa contra nosotros. No es fácil aplicar y decir cómo debemos reaccionar o cómo debemos nosotros comportarnos como hijos de Dios. Pero quiero mencionar un solo aspecto. Jesús sí se preocupó del cuestionamiento. No voy a decir que lo dejó de lado, porque la lección dice que inclusive él enfrentó el cuestionamiento. No estoy diciendo que lo dejemos de lado, pero Jesús supo aplicar en ese tiempo la respuesta al cuestionamiento, tratando de llevar a sus oyentes y a quienes le estaban cuestionando a él mismo. Trató de responder y trató de decir que las personas son lo más importante. No dejó de lado, voy a decir, las creencias. No, pero sí él se preocupó de poder llevar esas creencias a la práctica, a la realidad, importando primero la persona que estaba al frente y que necesitaba él ayudar o socorrer. Nosotros debiéramos hacer lo mismo hoy. Primero, Jesús nos socorre a nosotros, nos auxilia a nosotros cuando tenemos alguna problemática, alguna controversia, alguna situación difícil. Y nosotros debiéramos preocuparnos de las personas también. No podemos dejar de lado las creencias como lo dije, no. Debemos también tener un escrito está para aplicar, pero debemos preocuparnos más de las personas que el formalismo religioso. Digo formalismo religioso. De tal manera que la gente pueda tener una respuesta en este caso de Dios. Debemos llevar a la gente a los pies de Jesús, porque Él es el que obra no solo el milagro, sino Él es el que da la respuesta al corazón del hombre. Qué interesante que podemos ver cómo el Señor Jesús entonces pone en primer lugar a las personas. Ese debería ser tal vez también nuestro enfoque. Pastor, queremos hacer un llamado para que finalmente todas estas lecciones que vamos estudiando tomen peso en nuestra vida como cristianos y podamos hacerlas realidad, que se puedan convertir en un cristianismo práctico como el del Señor Jesús. Muy bien. Voy a invitarlo a que pueda hacer una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en este pequeño resumen que estamos tratando de realizar de la escuela sabática y la semana que corresponda, eres tú, Señor, quien habla realmente a nuestros corazones. Te lo agradecemos. Gracias por no solo hablarnos, sino por estar atento a las diferentes circunstancias a veces difíciles de la vida. Y gracias por darnos un mensaje de esperanza, por darnos una solución, por darnos una ayuda. Y te pedimos en esta hora que puedas bendecir a cada uno de quienes está participando de este resumen de la escuela sabática. Bendícenos a todos, bendícenos de tal manera que podamos aprender a confiar cada día más en ti y caminar en tu santa presencia. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor.
Ha sido una bendición acompañarlos. Nos despedimos, estamos llegando al final de este repaso, pero seguimos haciendo la invitación para que nos acompañen en los próximos repasos y en las próximas lecciones. Que el Señor nos bendiga.